Bueno, ya estamos con Leandro Santoro. Buen día, Leandro. Buen día, Roberto. Te pido un comentario, porque justo estábamos pasando una cantidad de tweets de Milei agrediendo a distintos periodistas, ¿no? Bueno, es el clima de época, el clima que él trata de instalar, alineándose con lo que pasa en los Estados Unidos con Donald Trump, que hace exactamente lo mismo, divide a la sociedad, genera odio, trata de acumular políticamente sobre el resentimiento y la necesidad de la destrucción. Es una estrategia de acumulación política, claramente. No es novedosa. Lo que pasa es que va a tener consecuencias más allá del gobierno de él, porque hay pibes que se están formando con este clima de época. Claro. Y no es solamente el odio hacia el que es diferente políticamente o hacia el que piensa diferente. Es el odio incluso, por ejemplo, racial. O fíjate lo que pasó ayer con el tema de un periodista deportivo llamándola Riquelme negro y marrón. Cualquiera que haga seguimiento a las redes sabe perfectamente que hay una carga de racismo y de xenofobia en el discurso de la ultraderecha conservadora que filtra hacia, lamentablemente, los sectores más jóvenes. Claro. Contame un poco, hablando de la ciudad, que no falta nada, vos empezaste a mostrar una especie de negociado estructural en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muchas veces hablo del maxi kiosco, qué sé yo, pero lo empezaste a mostrar con detalles. Contame un poquito. Sí, hice un libro inclusive, le pedí permiso al autor de la frase, fui a verlo a Jorge Asís y le dije, ¿usted le molesta que yo lo utilice? No, me dijo que no, así que... Y la verdad es que, de alguna manera, era matar la metáfora, porque Asís, cuando habla del maxi kiosco, le cuenta a todo el mundo que atrás del gobierno de la ciudad hay un montón de negocios, ¿viste?, opacos, etcétera, etcétera, pero era todo metafórico. Los caramelos, los alfajores, ¿no es cierto? Yo lo que dije fue, bueno, matemos la metáfora. Contémosle a la gente cómo funciona esto. Entonces hay una estructura de negocios que está sustentada sobre la lógica de que la ciudad se tiene que desprender de todas sus responsabilidades, donde arranca esto con el negocio de la basura, la terciarización de la responsabilidad de la limpieza urbana. Obviamente se profundiza muchísimo con el tema de la concesión de negocios muy rentables, como puede ser el subte, las grúas, el acarreo, el estacionamiento medido. ¿Pero y cómo funciona el negocio? El negocio funciona de la siguiente manera. El Estado se tiene que hacer cargo de una responsabilidad y se lo da a un tercero para que sea el que administre esa responsabilidad y a cambio de eso le transfiere una cantidad de recursos por año. Hay 2.000 millones de dólares que se transfieren todos los años del Estado hacia las empresas privadas que tienen a su cargo la tarea de llevar adelante algunas funciones. Después, cada contrato es un mundo aparte. Por ejemplo, el contrato de ¿Vos decís que en parte hay una devolución a la política de esa plata? Sí, a ver, la sospecha está. Claro. ¿Entendés? Porque si no, nos explica cómo durante 20 años las dos empresas que tenían a su cargo el acarreo de autos en la ciudad pagaban cánones irrisorios. Yo creo que tontos no son. No, eso era una joda. Eso a ver, hermano, claro. Pero de verdad era un escándalo. Sí. Tenían congelado el canon desde el 2016. Después, con el correr del tiempo, incluso fueron adquiriendo cada vez más prebendas. Por ejemplo, las empresas. Por ejemplo, la ciudad les pagaba parte de los salarios de los empleados que se ocupaban del acarreo de vehículos. Claro. Bueno, todo un escándalo. Después esas empresas empezaron a quedar con otros negocios. Se mantuvo con Macri, Larreta y ahora... Lo arma Macri. De hecho, muchos amigos personales de él son proveedores del Estado. Por ejemplo, Nicky Caputo, ¿no? O familias muy poderosas, como los Rogios. Los Rogios tienen a su cargo la administración del subte y además una de las áreas de recolección de residuos. Y se ocupan de otros negocios también, Techino, Obra Pública. La empresa constructora de Macri. Ellos muestran el Paseo del Bajo, mirá qué obra. ¿Quién hizo el Paseo? Ese y EXA. Claro. ¿Entendés? Y así, a ver, el soterramiento del Sarmiento. Una obra escandalosa también. Entonces, y probablemente les haya costado más concesionar la construcción del subte porque se les hubiese complicado más pedirle algo a cambio a los que tienen la tecnología para hacer esa obra. Claro, ¿viste? Que son extranjeros. Y en general. Claro. En general no siempre, porque la tecnología para hacer... O sea que lo que vos decís eso, más allá del hecho de corrupción, es que hay un grado de ineficiencia muy grande porque estás pagando impuestos de los cuales una parte se va claramente... Claramente, y además yo hago foco en otra cosa. Y ni siquiera sabés si el que está haciendo el laburo es el mejor para hacerlo o es el que más guita te ofreció. Exactamente. Y lo otro que es, para mí, digamos, lo que estalla en los últimos 3 años, que es que al no controlar a esas empresas, los servicios públicos son cada vez de peor calidad.
Claro. y la gente empieza a putear porque la ciudad está sucia, porque el subte, viste, no cumple con las funciones que tiene que cumplir, no es accesible, también está sucio, hay menos frecuencia. Pasa lo mismo con la comida que se da en los colegios, con las viandas, pasa con la infraestructura en los hospitales y en las escuelas. Empieza a haber cada vez más demanda de mejor calidad de servicios y nadie da una explicación acerca de por qué. Claro. Jorge dice, bueno, en realidad Horacio, viste, el último año se dedicó a hacer campaña, entonces desatendió la ciudad. Larreta dice, bueno, en realidad Jorge, viste, no sabe gestionar, tiene doble comando, yo hacía las cosas bien y esto las hacen mal. Ambos están ocultando la verdadera historia, que es que no controlan las empresas concesionarias. Por algún motivo no las controlan porque por algún motivo no les pueden exigir que hagan las cosas que tienen que hacer. ¿Entendés? Entonces Buenos Aires está más sucia, digamos, básicamente porque las empresas para ahorrar costo tienen menos frecuencia de limpieza, para ponerte un caso concreto. Comprendo. El subte está caro porque inflan los costos. Eso te iba a decir, ¿por qué tan caro? Porque inflan los costos. Emova, lo que antes era Emova, perdón, que es la empresa de Rogio, se infla los costos porque se factura a sí misma. El Grupo Rogio es un conglomerado, ¿no? Tiene varias empresas. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que hay gerentes del Grupo Rogio que pagan remises en el resto del país facturándoselo a Emova. Por ejemplo, los subtes que se arreglan en Emova se van a arreglar a Córdoba, en una empresa de Rogio. Entonces la empresa, el grupo se autofactura, ¿se entiende? Claro. Entonces eso provoca la limpieza. ¿Quién limpia el subte? Una empresa de Rogio. Entonces cuando Rogio tiene que mostrarle al Estado cuáles son sus costos, los tiene todos inflados. ¿Por qué? Porque en lugar de hacerse cargo de ellos, lo terciarizan a una empresa que es del propio grupo. Este problema a mí me pasa mucho con los trabajadores jóvenes del Estado, que la mayoría son muy jóvenes, que si viven en la ciudad no pueden pagar alquiler. Si viven afuera no tienen subte para venir. Casi no hay subtes en la ciudad de Buenos Aires y el que hay es muy caro. La mitad de los barrios de la ciudad no tiene subte. Ahora, una vez se lo pregunté a Larreta y me dijo, no, es imposible, nosotros no podemos hacer subte porque es un dinero que la ciudad no tiene. Yo voy a presentar, te anticipo algo, la semana que viene, un proyecto acerca de cómo financiar el subte. O sea, sí se puede tener subte. Lo voy a presentar, se lo voy a llevar a Jorge. A ver, nosotros la semana que viene vamos a hacer dos proyectos, vamos a hacer dos presentaciones de dos propuestas muy concretas que van a estar bien detalladas para que la gente vea cómo se pueden hacer de otra manera las cosas. A ver, el problema es la vivienda. Digo, este problema está en todas las grandes ciudades del mundo, Sí, pero pues, tienen subte. A ver, Santiago de Chile duplicó su red de subterráneo en los últimos 16 años, cuando nosotros solamente pudimos construir 7 kilómetros. En los últimos 16 años. Es una vergüenza lo que pasó. ¿No? A ver, pero porque básicamente no les interesó, Roberto. O sea, no es que no consiguieron financiamiento, que la inflación... Porque recordémosle a la gente que en un momento tenían el gobierno de la provincia, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. ¿No? Claro, Entonces, exactamente. tenían todo. La guita estaba. Y le dieron un montón de guita, de Y verdad. le dieron guita y además le hubiesen autorizado financiamiento externo de 1000 maneras distintas. No lo hicieron porque no les interesó. Toda la zona oeste de la ciudad, para la gente que no es de la capital, o incluso para los porteños, porque es muy loco que hemos naturalizado que el subte llega hasta algunos barrios y en otros barrios no. Villa del Parque no tiene subte. Claro. Villa del Parque, Chacarita no tiene subte, ni hablar Liniers, bueno, toda la zona del oeste de la Después ciudad. se fue perdiendo en Argentina. Yo, el tema del gas, la luz, el agua, yo soy más de los que cree que tienen que tener el precio que corresponde y cuidarlo mucho, como veo que ocurre. Perdón, dije en lo Chacarita, demás. Paternal no tiene subte. Chacarita Claro, tiene- Paternal no. Claro. Pero el transporte en todo el mundo está subsidiado para que la gente vaya a trabajar, vaya a estudiar. Hoy tiene precios no solo en la ciudad, sino en todo el país, que son... Yo veo cada vez más gente que va caminando, que va en bicicleta. Sí, es así, Ahora, eso significa que estás 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. sí, claramente. Y no están las políticas públicas. No. El gobierno de la ciudad es un amigo que te viene a ver solamente cuando no tenés problema. Como los bancos. Claro. Fíjate que hasta la publicidad de ellos, las personas que ellos muestran, como porteños típicos, Sí, son personas sin problema. claro. Y en realidad, un gobierno local, una municipalidad, una gobernación o un estado-ciudad, como una ciudad-estado como es Buenos Aires, debería ser el primer lugar donde las personas comunes cuando tienen un problema recurren. Como pasa en la mayoría del país. Claro. O sea, si vos sos una familia o sos madre soltera o sos una familia que la está peleando y no tenés dónde dejar a tu pibe. Bueno, hay como una razonabilidad que la municipalidad o el gobierno local te ayude con jardines maternales o con escuelas infantiles, que es el proyecto que nosotros tenemos, que es superior a la idea del jardín maternal, que es antiguo y viejo, para poder garantizar que esa familia también tenga la libertad de poder trabajar.
Porque Claro. las libertades se garantizan si existen derechos. Claro. Vos sos libre de trabajar, pero resulta que sos mamá, tenés 27, 28 años, cobrás 800 lucas por mes y la niñera te cobra 650. Claro. Llegás a la conclusión que es más barato quedarte en casa Claro. que contratar a alguien. Bueno, sí. el tema salarial es un tema que no le compete al gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad puede hacer, pero puede hacer poco para mejorar la calidad de los salarios. Ahora, sí podría ser indirectamente ayudar con infraestructura pública para que, por ejemplo, esa madre pueda tener un lugar donde dejar a su hijo Claro. y además para que ese hijo, en ese proceso de educación inicial, que para mí es el más importante de toda la trayectoria educativa de las personas, empiece a adquirir herramientas que de verdad le den igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se construye en la primera infancia. Se construye durante toda la vida, pero la etapa más importante donde las personas adquieren las herramientas para aprender, para entender, a través del conocimiento, a través de la pedagogía, de la didáctica, de la estimulación temprana o de la alimentación, Roberto, Claro. es en la primera infancia. No existe en la ciudad de Buenos Aires una política para fortalecer a las infancias y fundamentalmente para ayudar a las familias de clase media clase media baja, que muchas veces tienen que optar para que una de las dos personas de la pareja se queden en casa Claro. cuidando al nene. Claro. Hablemos del tema de salud. ¿Cómo está la salud en la ciudad? Bueno, hay una crisis de la salud increíble, básicamente porque Yo no conozco mucho. Hay hospitales que son solo de la ciudad, otros que son de Sí, la ciudad y de la nación. Exactamente. Ok. Pero está pasando algo Hay muy algunos raro. hospitales muy importantes Sí, en la claro. ciudad. Pero está pasando algo. Hay muchos servicios que empiezan a quedar vacantes. Llaman a concurso, pediatría, cardiología, algo que se sabe poco. Yo inclusive lo había hablado con el ministro, ¿no? Porque empezás a escuchar, che, mirá, cada vez hay menos médicos que se dedican al servicio público. Ajá. Entonces llaman a concurso y quedan vacantes. ¿Por qué? Por el atraso salarial. Claro. ¿Entendés? Entonces, eso se está viendo poco. Se habla poco. Pero cuando vos recorres, escuchás, che, mira, está pasando esto. Con los Yo médicos escuché más de grandes, turnos para hacerte un holter de 6 meses. ¿Te moriste? en con el ese 147, olvídate. Hay una cantidad de cosas concretas, chiquitas, 147. Sí, claro, te morís. Te morís. A ver, reclamo y otra demanda del sector salud. El pase a planta profesional de las enfermeras y de los enfermeros. Holter. Ahora el lunes se celebra el Día de la Enfermería. Increíble. Otras cosas, por ejemplo, está todo privatizado. Vos ves un hospital y decís, ah, qué lindo hospital. Entrás y son 50 empresas privadas adentro de ese hospital. No, esa no la tenía para nada. Lavandería privada, mantenimiento privado, seguridad privada, limpieza privada, y después ya llegás, los turnos te lo da una empresa privada, los turnos, y llegás al colmo de que incluso hay muchas empresas que trabajan adentro de los hospitales usando la infraestructura pública, pero que le alquilan aparatos privados a la ciudad. A ver, es increíble. Vos agarrás un hospital, lo levantás así, suponete jugaste en una maqueta, ¿no? Que Sí. levantás, y adentro hay un montón de empresas y de negocios y de kiosquitos, todos privados. Han privatizado todo. Es insólito. Es tremendo. A ver, yo lo que digo además, ojo con esto, porque la ventaja y la... A ver, yo creo que el gran aporte de esta campaña es que nosotros le estamos contando a la gente que esto es así. Porque muchas ciudades en el mundo tienen que terciarizar servicios, pero todo el mundo sabe lo que pasa. Acá nadie lo sabe. Claro. Nosotros antes de arrancar hicimos una encuesta para ver cuánto sabía la gente de la terciarización. Y sabe muy poca gente. La mayoría de la gente nunca se puso a pensar quién corta la rama de este árbol que tenemos acá. Este árbol que vos tenés acá enfrente lo Sí. corta una empresa privada. La calle, acá abajo, te la arregla una empresa privada. Y después hay una segunda empresa privada que controla a la empresa privada que arregla las calles. Es una joda. Hermoso, es una cosa... Pero a ver, y la gente no lo sabe. A ver, Robert, yo te pregunto, ¿qué empresa te da a vos energía en tu casa? ¿Es de Norte o de Sur? El sur. ¿Es de Sur? ¿Qué empresa limpia la cuadra de tu casa? No sé. Entonces, si vos en la cuadra de tu casa tenés el contenedor explotado, Claro. no sabés a quién llamar. Claro. ¿Por qué? Porque juegan a la opacidad. ¿No te das cuenta que hasta los disfrazan de empleos públicos? Y la gente dice, la cuadrilla de los empleos de la municipalidad, ¿viste? Es No. muy común escucharlo. No Claro. son. Y así todo. A ver, Caballito, Río de Janeiro y El Puente, cerca de Rivadavia. Un cantero que es más chiquito que esta mesa, $45.000. Lo publicamos hace 15 días, nadie nos dijo nada porque tenemos todos los papeles. Pero un canterito chiquitito, 45 lucas. Y aparte vos lo ves, el cantero es un pastizal. Métanse en mi Instagram, lo pueden ver ahí, está muy gracioso el video porque hago un recorrido sobre las fastuosas obras de infraestructura del gobierno de la ciudad. Es una cargada. ¿Me entendés? ¿Cómo se resuelve esto? La gente lo tiene que saber. Por ejemplo, en la comuna tiene que venir con el ABL qué es lo que hizo la comuna con los recursos que tiene.
por poner un ejemplo. Claro. La gente tiene que saber qué empresa le limpia la cuadra de su casa, cuál es la empresa que le da de comer a sus hijos en el colegio. La verdad que a esta altura los gobiernos deberían tener online toda la estructura de gastos y que uno pudiera averiguar todo el tiempo, en tiempo real. Antes de arrancar, métete en la página del gobierno de la ciudad a ver qué ves. Nada. Claro. Robert, vos vas a un restaurante a comer, ¿te tratan bien o te tratan mal? Los podés calificar con una estrellita, un comentario. ¿Por qué no podés hacer lo mismo con la empresa que le da de comer a tus hijos en el colegio? Claro. Es tan simple como eso. Entonces yo lo que digo es, la clave de todo este sistema corrupto, opaco, sofisticado, es la opacidad. Sí. Que la gente no lo sepa. No se habla de esto. No se habla. No se habla de esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Decirle a la gente que nos dé una mano, porque si esto se sabe, no solamente, obviamente, aumenta la transparencia y disminuye la corrupción, sino lo más importante de todo, que es que la gente vive mejor. Claro. Porque, a ver, atrás de cada problema chiquitito, como el corte de rama, el arreglo de vereda, la frecuencia del subte, la viandita de los chicos en el colegio, lo que se te ocurra, la limpieza de la cuadra de tu casa, el mantenimiento urbano, el control de plagas, las ratas, ¿viste? Que son todos temas que uno dice en sí mismo frente al problema del atraso cambiario o de la pérdida de poder adquisitivo del salario son menores. Pero es tu vida cotidiana. Pero es tu vida cotidiana. Claro, es tu metro cuadrado, como se dice en la Cada política. vez hay más ratas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién hace control de plaga? No sé. Y bueno, te das cuenta, son toda empresa privada. Claro. Entonces yo lo que digo es que esto se sepa, es el inicio para cambiarlo. Porque, y voy a poner el último ejemplo, para no aburrir con esto. Nos choreaban con las grúas. Pero era un asalto a mano armada, Roberto. Sí. Yo iba a los programas de televisión y le contaba a la gente, decía, che, mira, está pasando esto. Son dos empresas, BRD y Dakota, de dos señores que hace 20 años que vienen prorrogando el contrato de manera irregular, tienen congelado el canon. Fíjate, a ver, todos escuchamos, Bombita Rodríguez se hizo cargo de lo que todo el mundo escuchaba, que es que las grúas tenían un solo fin, recaudar, sacarte guita, no era ordenar el tránsito. Entonces yo contaba esto y la gente me decía, no, pensaban que como era tan exagerado lo que estaba contando, era una invención o una exageración mía porque era opositor a Larreta. Sí. Bueno, hasta que un día cambió la correlación de fuerzas en la legislatura, porque la gente nos votó más en el 21 y más en el 23, teníamos más legisladores, ¿y qué hicimos? Convocamos una sesión especial para voltear el contrato. Y juntamos a los troscos y a los libertarios. Cuando Larreta se dio cuenta que habíamos juntado a los troscos y a los libertarios y que la legislatura le iba a voltear el pliego, lo volteó él. Y hoy cambió. Claro. ¿Entendés? A ver, para nosotros fue revelador. Porque tuvieron que reconocer que todo lo que veníamos diciendo era verdad. Estos tipos hoy siguen teniendo negocios. Los estacionamientos subterráneos que están abajo de la 9 de julio son de estos muchachos que pagan cánones que te cagás de risa. Claro, que es un negocio. Total. Es gigante eso. Total. Contame el tema este de Marra que quiere agarrar a la gente que está en la calle, no sé si desaparecerla, no sé qué quiere hacer. ¿Se analiza, se trabaja sobre eso? ¿Cómo se trabaja? Primero está lo simbólico y lo cultural, que te digo que tiene un efecto sobre los chicos terrible, porque esto de las redes sociales que ustedes contaban antes que llegue yo, lo estaba viendo, es efectivamente así. O sea, mientras vos más insultás, y te podría decir, mientras más fascista te pones, más visualizaciones y más viralización tenés. Claro. Entonces, esta cosa de llamar fisura, de pensar que las personas que viven en la calle son las culpables de que vos estés mal, y ellas son las responsables de su suerte, o sea, que es una operación típica del neoliberalismo, ¿no es cierto? El débil es el culpable de que no puede prosperar, digamos, ¿no? La culpa no es del sistema, sino es tuya, ¿no? De haber nacido en una familia pobre que perdió el jodete, ¿me entiendes? Esto genera una estigmatización y tiene un impacto cultural enorme. Y ojo con esto. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en otras sociedades donde se trabajó con este discurso, se empezó a ver grupos de jóvenes que salían a quemar a personas en situación de calle. Recordás vos, ¿no? Sí. Cosa que ha pasado incluso en la ciudad. No quemar, a quemar hace un par de años pasó, pero grupos de pibes de ultraderecha que salían a apedrear o que lastimaban, incluso en la ciudad de Buenos Aires pasaron dos cosas. Hace un tiempo atrás, algunos años atrás pasó esto, y después pasó que unos con un rifle de aire comprimido salían a dispararle a las personas en situación de calle, por el odio a la pobreza, la porofobia, el odio al diferente. Sí. Entonces, cuando vos incentivás todo el tiempo a estigmatizar a las personas que están en situación de calle, porque lo primero que tiene que hacer no un Estado, sino un ser humano, es apenarse. Claro. Porque alguien está en esa situación. Claro. Nadie quiere estar en calle. Lo segundo que tiene que hacer un Estado es preguntarse por qué esas personas no quieren ir a los paradores o a los centros de integración. Nadie se lo pregunta. Primero, porque te podés ir si te derivan. No es que vos no tenés guita para pagar la pensión y te vas caminando ahí. Claro. Ah, ¿no? No. Segundo, porque no está pensada la problemática en su complejidad.
no es que las personas en situación de calle son como, no sé, como los empresarios o como los comerciantes. Lo decís, hay rasgos generales. Cada caso es un caso particular, Robert. Claro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una familia que una persona sola. Se ven familias cada vez. Claro, familias en situación de calle. Sí. Para un tipo que está en situación de calle, otro ejemplo que puede parecer una boludez, pero créeme que es importantísimo, tener una mascota, tal vez es lo único que tenga, claro, y no te dejan entrar con perro. Claro. Después tenés los que te dicen, no voy a tal parador porque me roban. Después tenés los que te dicen, hay colchones llenos de chinches. Lo que vos vas escuchando es que hay mucha indignidad. Claro. Vos deberías tener un sistema de protección para personas en situación de calle que sea tan digno como para que vos puedas decir, yo puedo pasar tranquilamente una noche acá. Claro. No cumplo con la formalidad de tener algo para mostrarle a la clase media que hago algo por los pobres. Claro. ¿Entendés? Entonces, ahí hay algo que hay que elaborar. Y lo otro que yo también creo que acá hay un esfuerzo de parte del gobierno de la ciudad de no mirar hacia el gobierno nacional para pedirle respuestas. Claro. Porque se la pasan hablando, cuando vos le preguntás a los de la ciudad de Buenos Aires, a los del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pasa con la gente en situación de calle? Te hablan de una invasión zombie que viene del conurbano. Sí. ¿No? Nadie habla ni de las políticas económicas que generan el aumento de gente en situación de calle, ni de la responsabilidad del gobierno federal de laburar en un tema que es metropolitano. Porque hay algo que es verdad, hay mucha gente que viene de provincia a laburar a capital, como hay muchos vecinos de la ciudad que están en situación de calle, que hace mucho tiempo que viven en la ciudad, que se fueron de la casa de alquiler a la pensión y de la pensión a la calle. Claro. Entonces vos lo que tenés que tener es una política federal, es una política metropolitana. Porque, a ver, cuando uno dice, che, ¿dónde pone la guita Petovelo? Y uno dice, bueno, en el conurbano, uno intuye que ahí el temor debe ser a los saqueos, ¿no? Duplicamos la tarjeta alimentar, duplicamos la UH, y está bien que hagan eso, yo no estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo, así como vos tenés una política federal que focaliza en el conurbano, bueno, empezá a pensar si podés dar una mano en la ciudad de Buenos Aires, porque hay mucha gente que viene a la ciudad a laburar porque hay más actividad económica y es un fenómeno mundial, no es que pasa en Buenos Aires, pasa en París, pasa en Roma, pasa en Barcelona, pasa en muchísimas, y en América Latina casi te diría en todas las capitales. Entonces yo ahí creo que la responsabilidad del gobierno de la ciudad es primero no hacer algo que sea digno y segundo no exigirle al gobierno nacional que los ayude. Che, tema seguridad. El otro día contaba Nico Lantos que hay algunos distritos de la ciudad de Buenos Aires en donde hay más inseguridad que en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, hay más robos por habitante en la ciudad de Buenos Aires que en todo el país. Cosa que poca gente sabe, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Mira vos. Y hay zonas donde hay zonas liberadas. Yo hice un video que le recomiendo a la gente que lo vea y que nos ayude a compartirlo porque hay un video sobre inseguridad. Si se meten en mi Instagram, que tiene mucha información. Roberto, en los últimos 7 años el PRO tuvo 7 ministros de seguridad. ¿Y nadie se da cuenta de esto? Claro. ¿Y sabés por qué es eso? Porque no controlan a la policía. No la gobiernan. Vos, por ejemplo, vas a Constitución. Hablá con los vecinos de Constitución y todos saben dónde venden droga. De hecho, la vez pasada fue un notero de América, tocó el timbre y le vendieron falopa en vivo. Yo hablé con el jefe del notero, que es otro periodista del Canal América. Y le pregunté, le digo, consiguieron la información. Y me sacó una lista, me dice, nos la pasaron los vecinos. ¿Cómo? ¿Saben ellos y no sabe la policía? Claro. Sí sabe la policía. Claro. Obviamente no estoy haciendo referencia al policía que está en la esquina de tu casa. Estoy haciendo referencia a la cúpula. Claro, claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que controlarlo, muchachos. Hay que controlar, hay que armar mesas en cada una de las comunas con los comisarios, con los comuneros, que tienen mucha información, que trabajan en el territorio, con los vecinos y con la fiscalía. Entonces, ahí es donde vos sabés, por ejemplo, en el mapa caliente del barrio, dónde tenés que enfocar. Porque hay gente que te dice, loco, yo me cansé de decirle, por ejemplo, Constitución, un problema grave son las metaleras. Algunas reventaron ahora, otras siguen funcionando. Las metaleras son lugares donde se reduce el metal y entonces en la zona donde se reduce el metal, mucho robo de picaporte, portero eléctrico. Lo de Constitución, a ver, si la gente tomara conciencia de lo que pasa en Constitución, que es algo que a mí me avergüenza como porteño, porque yo he hablado yo vivo en Boedo, vivo cerca, paso mucho por Constitución, todos los días cruzo Constitución. Le dicen a las 6 de la tarde nos tenemos que encerrar, no podemos bajar a comprar más. Porque de verdad es una zona liberada, pasa de todo. Entonces, lo que hay que hacer acá, me parece a mí, es controlar a la policía y respaldar a la policía. Ya que hablo de seguridad, lo último, hace 6 años que nosotros lo buscamos a Arshak, que es un policía de la ciudad desaparecido. Desaparecido, sí. Si a mí me tocara gobernar esta ciudad, yo tendría un trabajo muy fuerte para controlar a la policía.
para que no pase lo que pasó con Lucas González, para que no pase lo que pasó con el marido de Jessica Sirio, que 7 policías de la ciudad estaban en una matufia para plantar droga y armas y extorsionar gente, o para que no pase lo que pasó en Mataderos, donde el comisario de Mataderos organizaba unos ladrones disfrazados de policía para robar frigoríficos, que es un caso que también denunciamos en ese video. Pero además de controlar a la policía, la tenés que respaldar. Entonces, si desaparece un policía de la ciudad y nadie lo busca... Claro, ¿te imaginas qué sensación le da al resto? Hermano, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que no haya una foto de Arshak en un patrullero, en una comisaría? ¿Cómo puede ser que no lo estén buscando? Claro. Eso también es quitarle, viste, el banquito a la policía, Claro. es que se sientan desprotegidos. Porque yo creo que a la policía hay que hacer las dos cosas, controlarla y respaldarla. Claro. El tema me llama la atención, yo decía cuando hablamos de las encuestas, digo, ¿cómo hablar de encuestas si hay como 20 candidatos? ¿Qué lectura haces de semejante nivel de fragmentación? ¿Qué pasó? Bueno, fueron pasando varias cosas. Primero entró en crisis el proyecto político del PRO. Porque también fíjate una singularidad. En general, la coalición de gobierno se fragmenta cuando pierde una elección. Acá se fragmentó antes. Claro. Es inédito. Claro. Porque se le fue la reta, pero también se le fue el Partido Socialista, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, y Confluencia Pública, que es el partido de Ocaña. O sea, Juntos por el Cambio desapareció antes de perder la elección. Claro. Segundo, tener la disputa por la ciudad, que es la disputa por el poder y por el botín, entre la Libertad Avanza y el PRO. Vamos, eso también ayuda a la fragmentación. En ese terreno también tenés que empezar a evaluar otras cosas que fueron sucediendo, como... A ver, yo creo que también... Lo que hay es, te lo he dicho en algún momento, hay un fenómeno que se analiza poco, que es más del orden psicológico que sociológico, que es la vanidad y el narcisismo de un sector de la dirigencia política, que ve, por ejemplo, elecciones como una posibilidad para proyectarse personalmente. Y se tira, ¿viste? Se juega una fichita. Claro. Entonces, eso me parece que explica también. Y finalmente, para mí, una de las cosas que explica más el fenómeno de la atomización política es que también cambió mucho la sociedad, se heterogeneizó mucho. Ajá. Y esto también explica ahí por la positiva, más allá del ego y la vanidad de los dirigentes, cada vez hay más nichos que buscan alguna representación y que no se encuentran representados en los grandes partidos tradicionales, algo que pasa en general en todo el país y en todo el mundo, en realidad podría decirte. Así que esta es la explicación de por qué tanta fragmentación. Hace mucho que se piensa que un candidato del campo popular o progresista, qué sé yo, es imposible que gobierne la ciudad. Y se dice, bueno, total, si gana Santoro saca 30, 32, después cuando llega el momento de elegir este jefe de gobierno, igual saca 30, 32 y pierde. ¿Es estático eso o vos pensás que hay fuerzas que van modificando esa situación? Primero, creo que ganar estas elecciones es muy importante, para ponerle un límite a Milei y a Jorge Macri. Hay que ponerles un límite a este muchacho. No puede ser que hagan las cosas que hacen y que no tenga costo. Segundo, creo que va a ser también muy tranquilizador para muchos de nosotros sentir que en este contexto donde parece que la crueldad se impuso y el abandono es la moda, hay algo que expresa un descontento. Yo le pido a la gente que se imagine en un minuto ese domingo viendo en la pantalla de la televisión que en esta ciudad que parecía que, viste, que todo era gris, que todo era tétrico, que todo era agresividad y violencia, aparece una voz colectiva que dice, muchachos, es hasta acá, no podemos tratar a las personas como las tratamos. Sería... La verdad, muy reconfortante para todos poder sentirnos esa noche con esa victoria. Y después te voy a decir algo. Yo tengo una teoría, que es que la política es como una burbuja adentro de la sociedad. Y cada tanto se abre una pequeña ventana donde la sociedad observa qué pasa adentro. Y muchas veces cuando se abre esa pequeña ventana, la mayoría de la sociedad que no está viendo este programa, que no mira portales, que no está en Twitter, o que si está en Twitter está para hablar de fútbol o de mascotas o de lo que sea, empieza a prestarle atención por un ratito a lo que pasa dentro de la burbuja de la política. Y ahí forma su opinión. Después esa ventana se cierra. Por ejemplo, durante la discusión del aborto había mucha gente que estaba viendo qué pasaba en el Senado y formó opinión sobre los distintos dirigentes políticos. Claro. Es una ventana que se abre y se cierra. Yo creo que esa ventana se va a abrir el 18 a la noche y probablemente se cierre el 19 a la mañana. Y probablemente mucha gente que tiene prejuicios o que directamente no tiene opinión sobre nosotros nos mire en ese momento. Y entonces el hecho de ganar una elección te va a dar la posibilidad, nos va a dar la posibilidad de comunicarnos con un sector de la sociedad que tiene mucho prejuicio o que directamente no le interesa. Entonces, en ese mensaje, si llegara a darse todo como uno espera,
creo que se puede empezar a construir una nueva historia y a empezar a dar vuelta a la página. Porque la derecha ha trabajado sobre la idea de que lo que no es ultraderecha es al revés de lo que nosotros percibimos, ¿no? O sea, todos los que están enfrente son todos sucios, feos, malos, son agresivos, son soberbios, vienen a destruir, ¿viste? Hacen todo un proceso, ya llegan al colmo de decir que el macrismo es kirchnerismo de buenos modales, porque hacen toda una construcción. Entonces es la lucha del bien contra el mal. Y nos ponen a nosotros en unos dibujos que están alterados con inteligencia artificial para hacernos parecer zombies, ¿viste? Dibujitos animados, una cosa absolutamente infantil, pero efectiva. Entonces, puede que mucha gente de verdad piense que lo peor que le puede pasar a la Argentina y a la ciudad es que no ganen ellos. Claro. ¿Entendés? Ahora, si ellos no ganan, y ganamos nosotros, y nosotros vamos con un discurso que es el que creo que tiene que imponerse en nuestro país, de la racionalidad, del equilibrio, de la despolarización extrema, de la búsqueda de soluciones concertadas, de la defensa de algunos valores como la justicia social, que son innegociables, de la búsqueda de un desarrollo económico con inclusión social, ¿no? De la reconciliación entre el esfuerzo individual y la solidaridad social, que para mí es el camino por el cual nos vamos a recuperar como fuerza política, si entendemos que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Ese Estado y mercado, ese esfuerzo individual y solidaridad social, ¿no? Es ese equilibrio. Sí. Tal vez tenemos la posibilidad de empezar a construir una nueva historia. Y a partir de ahí empezar a plantear algo. Es una elección compleja, por eso yo le pido a la gente que valore esta oportunidad. Acá hay que hacer dos cosas, Roberto. Primero, a todos los que me están escuchando, que nos ayuden a movilizarnos. Porque va a ser una elección donde probablemente haya poca participación. Encima creo que corre Colapinto, con lo cual el domingo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Entonces, probablemente haya mucha gente que tienda a... Bueno, nosotros tenemos que tratar de que toda la gente que tiene estos valores y que cree que es momento para ponerle un límite a Milei y a Macri, ese domingo vaya a votar. Y en segundo lugar, concentrar en nuestra opción política toda la energía posible, porque es la única chance de poder de verdad empezar a dar vuelta a la historia. Porque muchos te dicen, no, ¿para qué? Ganar una elección legislativa no es ganar. Pero la derecha te dice, que no ganen esto, ojo, claro, que no gane Santoro, porque... Claro. Entonces, ¿qué? ¿Es importante o no es importante? Claro que es importante. Pero es importante para empezar a construir una nueva historia. Para inspirar a otros compañeros y otros amigos y amigas de todo el país a que puedan enfrentarse a estos tipos que parecen que son invencibles, que se llevan todo por delante, ¿viste? Que hacen cosas que generan que venga un hijo de puta y te pega a vos, Roberto. ¿Entendés? Entonces, esto está pasando porque hay un clima de época que está instalado por el poder y que además, ¿sabés por qué es efectivo? Porque mucha gente tiene miedo porque suponen que son mayoría. Hay gente normal que se queda callada la boca porque supone que está en contra de lo que pasa, pero que supone que los malos son mayoría. Claro. ¿Viste? Entonces dice, no, bueno, ahora es así, los pibes se pusieron violentos, todo es agresivo, valen las fake news, se terminó el consenso este de poder decir algunas cosas y otras cosas no decirlo, o de no meternos con algunos temas. Acá se ha dicho cualquier cosa en esta campaña de la vida personal de los candidatos, barbaridades. Y mucha gente se asusta. Entonces yo lo que le pido a la sociedad y le pido fundamentalmente a tu audiencia, ya que estoy acá, entendá que nos imaginemos un minuto la noche del 18 celebrando una victoria y convocando a los argentinos a recuperar la cordura, el sentido común, el equilibrio, la sensibilidad social. Hay un punto que hay que marcar que vos decís, no son mayoría. No. O sea, hay una parte que está generando esto y genera a la vez de generar odio, genera la sensación de que son más o que son la mayoría. Y no es así. Vos creés que no es así. Que hay simplemente una parte de la sociedad. No, hoy no hay mayorías además. Nosotros tampoco somos una mayoría. Son todas minorías intensas. Las mayorías no existen más. Y eso es un problema, pero también te da una oportunidad. Claro. Nadie tiene mayoría. Hay minorías intensas que logran nuclear a otras minorías menos intensas que transitoriamente constituyen mayorías electorales. Milei puede tener un 20% de voto duro, como lo debe tener. A ver, yo creo que nosotros tenemos un 20%, el PRO tiene un 20% en la ciudad y Milei tiene otro 20%. ¿No? Eso da 60%. Hay un 40% que va viendo. Claro. ¿Entendés? Bueno, ese 40% de gente independiente, que es lo que te digo que en general está fuera de la... Muchos de los nuestros también están afuera y de los de ellos también, pero que es lo que en su mayoría está fuera de la burbuja de la política, forma opinión cada tanto. Claro. No nos está escuchando hoy. Y si yo subo un recorte de esta conversación a las redes sociales, no lo va a ver porque el algoritmo no se lo va a mostrar. Y eso hace que muchos de los nuestros sientan que la batalla está perdida porque hay gente que no nos escucha. No es que no nos cree, no nos escucha. Claro. Y muchas veces compra la caricatura que le vende la derecha. Ahora, eso puede empezar a cambiar si nosotros ganamos esta elección.
Y es una elección, Roberto, que está peleada y pareja. Sí. Muchos dicen, no, Santoro va 10 puntos arriba, después ya se empezaron a asustar y empezaron a aparecer otras encuestas. La verdad, y lo dije del primer día, esta es una elección pareja. Es una elección donde los tres candidatos estamos muy parejos. Obviamente que el grueso de la sociedad, que es esto que te digo, digamos, no se constituye en un cuarto polo. Ahí tenés voto de Larreta, tenés votos radicales, tenés voto de los candidatos chiquitos, tenés gente que no va a ir a votar, mucha gente que no va a ir a votar. Entonces la estrategia tiene que ser bien precisa. Primero, movilizarnos, todos, y le pido a la gente que actúe como dirigente, que, como diría el general Perón, que saque el bastón de mariscal de su mochila y que nos ayude a que la gente ese domingo vaya a votar. Y en segundo lugar, concentrar en nuestra opción, en nuestra oferta. O sea, es ahora Buenos Aires. Yo sé que hay otros compañeros muy valiosos en otras listas, pero es ahora, es la oportunidad de ganar ahora. El mensaje va a ser muy fuerte para todo el país, Roberto. Yo soy diputado nacional, sí. Hablo con diputados de todo el país. La expectativa que está generando esta elección, incluso en diputados nacionales que no son de nuestra fuerza política, pero que son opositores a Milei, que la ven como una oportunidad, por favor, viste que Buenos Aires, que siempre fue rebelde, ponga el grito en el cielo. ¿Cómo puede ser que... A ver, el odio que se infiltra desde el discurso oficial lleva a que venga un salame o un hijo de puta y te pegue atrás, ¿viste? Y vos estás coagulado, ¿no? Anticoagulado, sí. Perdón. Te podrían haber matado, loco. Te podrían haber matado, sí. Te podrían haber matado. Entonces, ¿sabés qué fuerte el mensaje? Porque nuestro mensaje es muy claro. Yo soy firme en las convicciones que nosotros tenemos, pero creo que acá hay que despolarizar. Hay que empezar a reducir... Pasa que el odio polariza. El odio polariza. Entiendo que hay conflictos políticos, pero tienen que ser conflictos políticos, a ver, racionales. Y tienen que, cuando vos discutís la distribución del ingreso, por supuesto que hay intereses. Claro. No estoy suponiendo que con consenso se redistribuye mejor el ingreso. Lo que estoy diciendo es que si no hay un orden democrático, siempre termina pasando lo mismo. Lo muerto lo pone el pueblo. Claro. ¿Me entendés? Porque, a ver, ¿cuántos son los periodistas que piensan radicalmente distinto a vos que lo fajaron por la calle en los últimos años? No hay. No hubo. Pasaron otras cosas, gente que ha sido agredida, hay mucha gente de derecha que ha sido agredida por personas que piensan parecido a nosotros y eso no tendría que haber pasado nunca. Sí. No lo estoy justificando para nada, más bien lo condeno. Pero lo digo el odio está llevando a que sean los periodistas críticos al gobierno los que tengan más miedo de caminar. Yo te escuchaba la vez pasada que vos estabas con Julepe. Sí, claro, no es lo mismo. Tuve que salir, ayer salí, caminé 30 cuadras de vuelta para decir, bueno, voy a salir porque no me puedo quedar adentro. ¿Viste? Pero mirá dónde uno llega, ¿no? No le tiene que pasar a nadie. Yo, a ver, por ejemplo, yo lo escucho siempre a Longobardi a la mañana. Piensa radicalmente distinto a vos. Sí. El tipo también tiene miedo, ¿viste? Claro, sí. Lo han demonizado mucho a él también. Claro. Lo han demonizado mucho. También tiene miedo. Pero me interesa eso que, sinceramente, por ahí yo mismo no lo había pensado en esos términos. Decir, bueno, puede ser una noche en donde nos demos cuenta que no somos minoría, que no estamos solos, que el odio no tiene éxito. O por lo menos que el odio no es mayoría. Que el odio no es mayoría, claro. ¿Entendés? Porque, a ver, con la vidriera de lo que es la capital, te va a estar viendo todo el país. ¿Qué te parece, viejo? Claro. Y créeme lo que te digo, yo tengo perfectamente claro qué es lo que hay que hacer. O sea, perfectamente claro qué es lo que hay que hacer si tenemos el honor de ser acompañado por la mayoría de los porteños, o por lo menos por una primera minoría. O sea, acá hay que desmontar la lógica de la revancha, porque la lógica de la revancha y de la venganza lo que produce es una sociedad violenta y es la disgregación social. Claro. Pero con inteligencia, sin bajar ninguna bandera. Sí. O sea, yo tengo claro que acá hay que pelear por la justicia social, por el desarrollo económico. Tengo claro que el Estado tiene que reconciliarse con la sociedad, que tiene que ser eficiente y transparente, pero que tiene que haber obra pública, que tiene que haber inversión pública. Tengo claro que hay que defender la propiedad privada, pero también tengo claro que hay que defender la propiedad pública. Ayer salían las noticias en los diarios que siguen rematando terrenos nacionales en la ciudad de Buenos Aires para hacer negocio para cuatro vivos, macho. Y terreno que perdés o territorio que perdés, te construyen una torre y no lo recuperas más. Entonces, un discurso que llame a la racionalidad. Esta gente trabaja en un proceso de embrutecimiento y de enloquecimiento de la sociedad. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Enloquecer, enfrentar, enloquecer. Hay discusiones que son insólitas, Roberto, que hubiesen sido impensables hace algunos años atrás. Impensable. Yo ayer lo escuché a este comunicador que habló de esa manera de Riquelme. Sinceramente me sorprendió que en una radio de primer nivel, un señor muy cercano al presidente de la Nación, le hizo como 10 entrevistas, dijera eso y digo, hemos llegado a esto. Creo que un buen nivel de condena, de todas maneras. Sí, y él después terminó, hoy a la mañana pidió disculpas. A ver,
Pero son muchas cosas. Ojo, por ejemplo, yo veo también sube el antisemitismo. Claro, exactamente. Ojo. Claro, claro. También veo que sube la porofobia, el odio al pobre, el odio la alterofobia, el odio al que es diferente, el temor al... Una sociedad con miedo. Vos sentís un tipo de miedo, ¿no? Por lo que te pasó y obviamente ya sabes mi solidaridad. Pero después hay gente que piensa distinto a nosotros, que también tiene terror a los que son distintos, que ve un pibe con visera y ya se imagina que lo van a robar. Claro. Y eso también es producto de un clima de época. Claro. Y nadie tiene por qué tener miedo de bajar a la calle a comprar cigarrillo o a pasear al perro. ¿Me entendés? Yo quiero vivir en una sociedad donde, a ver, donde vos puedas salir en Soldati sin temor a que te choreen y además el crees celular. que es posible. Y claro, y en Belgrano, viste, que la gente pasea al perro y si ve un pibe que estéticamente no se parece a sus hijos, no piense que es un enemigo. Claro. Y eso, créeme lo que te digo, porque es así, esto está absolutamente estimulado desde el poder. Absolutamente estimulado. ¿Viste? Empiezan a joder, sí, los Brian. Hay cosas que son... joden en las redes sociales y después eso filtra. Arrancó, yo recuerdo, vos te acordás, hace 5 años atrás con los memes con el Falcon Verde. Y uno decía, ¿viste? Yo cuando empecé a ver que se naturalizaba, digo, che, esto no es un escándalo, acá está pasando algo. Claro, antes no lo podías saber. Para nada. No. Roberto, hace 4 años atrás estábamos todos con 1985. Claro, así es. ¿Te acordás? Hace un mes se celebró 40 años del juicio a la Junta y no fue noticia. Ahora estamos todos con el Eternauta. ¿Viste? El héroe colectivo, las salidas entre todos. Bueno, a ver, ojo, porque puede pasar eso, pero puede pasar también lo de 1985. Puede pasar esta lógica de que convivan dos discursos contradictorios. Entonces, ¿tenemos una oportunidad? Sí, porque yo creo que en el corazón de nuestro pueblo hay solidaridad, hay un sentido de comunidad. Eso es lo que hay que reconstruir. Mi intención en la ciudad de Buenos Aires es volver a construir un sentido de comunidad, de pertenencia. Lo que era el barrio, loco. A ver, el concepto de pueblo en la ciudad de Buenos Aires era la familia ampliada que era el barrio. Claro. Donde vos sabías que tenías al lado un vecino, vos eras pibe, y si tu viejo estaba laburando y te agarraba el vecino al lado, ¿me entendés? Se ponías de manera transitoria, de manera sustituta en el rol de tu viejo. Claro. Acá la gente vive en un edificio y no se conoce con el que tiene al lado. Entonces, eso es también un discurso de época. Por eso es muy importante que los valores que nosotros representamos se levanten como banderas, ¿viste? No se puede tenerle miedo al distinto, no se puede tenerle miedo al que piensa distinto, no se puede tenerle bronca, odio al que es diferente. Hay que reivindicar la tolerancia y el pluralismo. ¿Qué es esto de que es el bien contra el mal? Si es el bien contra el mal, si la lucha es el bien contra el mal, al mal hay que eliminarlo. Claro. ¿Entendés? Hay algo muy jodido del discurso de las fuerzas del cielo y las fuerzas del bien, ellos que son superiores contra los zombies que vienen. Eso termina inevitablemente en una tragedia. Entonces, por favor, a la gente que se imagine este próximo 18 de mayo ganando, convocando a todo el mundo, con un discurso que nos haga sentir orgullosos, que nos haga sentir parte de un pueblo, que nos permita a todos sentir que hicimos algo importante, porque más allá de que se esté discutiendo legisladores porteños, hoy esta elección ya se resignificó. Sí, y es mucho más que eso. Sin duda, sin duda. Yo diría, para terminar, te agradezco, Leandro, y me parece fundamental ir a votar y saber que esto no está perdido, que hay mucho para hacer, porque alguna vez hay que empezar. Alguna vez hay que empezar. Y me parece que con la vidriera que tiene la Ciudad de Buenos Aires, para que todo el país vea que puede ganar una opción distinta, que tiene que ver con el amor, con la comunidad, con una forma de vivir, que tiene que ver con lo que somos nosotros los argentinos de siempre. No somos esto. Bueno, me parece un día importante para hacernos valer. Gracias, Leandro. Gracias por la invitación.